Marcos Santana era el CEO más rico de Madrid, pero también el más solitario. Después del divorcio devastador, sus gemelas de 5 años, Emma y Sofía, eran todo lo que le quedaba. Cuando su mejor amiga le organizó una cita a ciegas en un pequeño café de Malasaña, Marcos tomó la decisión más loca de su vida: fingir ser un simple empleado, para ver si alguien podía amarlo por lo que realmente era, no por sus millones. Llegó con vaqueros baratos, un SEAT usado, y las niñas vestidas como hijas de un obrero. Pero cuando conoció a Elena Blanco, maestra de infantil, dulce, genuina, con un corazón tan grande como Madrid, todo lo que creía saber sobre el amor cambió para siempre. Porque Elena no solo se enamoró del hombre pobre, sino que hizo algo que ninguna de sus ex ricas novias había hecho jamás. Trató a sus niñas como si fueran las hijas más preciosas del mundo. Esta es la historia de cómo un hombre aprendió que el amor verdadero no tiene precio. Marcos Santana observaba Madrid desde su oficina en el piso 47 del rascacielos más prestigioso de las Cuatro Torres. A los 35 años había construido un imperio tecnológico valorado en más de 800 millones de euros a través de su empresa Santana Tech, líder mundial en software de inteligencia artificial. Sin embargo, mientras contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies, se sentía el hombre más vacío de España. El divorcio de Valentina había sido devastador, no tanto por el fin del matrimonio, sino por la batalla feroz por la custodia de las gemelas. Emma y Sofía, de 5 años recién cumplidos, se habían convertido en peones de una guerra que había mostrado el lado más cruel de ambos padres. Valentina, modelo y socialité madrileña, había contraído matrimonio con Marcos por su estatus y riqueza. Cuando se separaron, había intentado quitarle las niñas no por amor maternal, sino por venganza y por conseguir la pensión alimenticia más alta posible. La batalla legal había durado 2 años, costándole a Marcos millones en gastos legales, pero sobre todo la confianza en el amor. Ahora tenía la custodia de las niñas, pero el precio había sido altísimo. Cada mujer que conocía parecía interesada únicamente en su cuenta bancaria. Las relaciones siempre se convertían en transacciones comerciales y sus hijas eran tratadas como accesorios incómodos que tolerar para llegar a su riqueza. Un viernes por la noche, mientras Emma y Sofía jugaban en su escritorio de la oficina vacía, Marcos se dio cuenta de lo absurda que era la situación. Eran las personas más ricas de Madrid, pero cenar juntos sobre un escritorio no era precisamente la infancia que deseaba para ellas. Sonó el teléfono. Era Clara, su mejor amiga y directora de marketing de la empresa, quien le anunció categóricamente que el domingo tenía una cita. Cuando Marcos protestó, ella le explicó que esta vez era diferente. La mujer se llamaba Elena Blanco, era maestra de infantil, genuina y dulce, y sobre todo no tenía idea de quién era Marcos. Clara había conocido al hermano de Elena durante un curso de yoga y había descubierto que Elena vivía en un mundo de cuentos y dibujos de colores, alejada de las noticias económicas y las redes sociales, interesada únicamente en las manualidades de sus niños del colegio. Por primera vez en meses, Marcos sintió una chispa de curiosidad. Una mujer que no sabía quién era representaba una posibilidad, quizás, de ser amado por sí mismo. Pero entonces miró a Emma y Sofía y recordó cómo cada vez que las llevaba a una cita, las mujeres reaccionaban mal ante las niñas vivaces e incómodas. Fue entonces cuando tuvo la idea más descabellada de su vida. Le diría a Elena que era un simple empleado, para ver si podía ser amado por lo que realmente era, no por lo que tenía. Cuando explicó el plan a Clara, ella guardó silencio un momento antes de decir que era un gran riesgo. Pero Marcos estaba cansado de ser amado por lo que tenía en lugar de por lo que era. Esa noche, mientras acostaba a Emma y Sofía en su mansión de La Moraleja, contempló sus rostros dormidos y tomó una decisión. Por primera vez en 3 años, le daría una oportunidad al amor, pero esta vez a su manera. El domingo por la mañana, Marcos se miró en el espejo de su vestidor, tan grande como un apartamento normal, y sonrió. En lugar de sus habituales trajes de sastre de 3.000 euros, llevaba vaqueros comprados en un centro comercial, una camisa azul sencilla y zapatillas deportivas gastadas que había encontrado en el fondo del armario.
Emma y Sofía lo observaban con curiosidad, vestidas también de forma más modesta de lo habitual. En lugar de sus vestiditos de marca, llevaban ropita bonita pero económica que Marcos había comprado en secreto durante la semana. Cuando Sofía preguntó por qué se vestían así, Marcos les explicó que estaban jugando un juego, fingir ser una familia normal, donde él era un simple empleado y ellas eran sus princesas, especiales por lo que llevaban en el corazón, no por lo que tenían. Las niñas asintieron entusiasmadas adorando los juegos de rol. En lugar de su Lamborghini o su BMW, Marcos tomó el Seat León que usaba raramente para desplazamientos discretos. Mientras conducía hacia el pequeño café de Malasaña, donde conocería a Elena, sentía el corazón latir como no lo hacía desde hacía años. El café La Paloma era lo opuesto a los locales elegantes que frecuentaba habitualmente. Mesas de madera gastada, sillas desparejadas, el aroma del café auténtico y el ruido de conversaciones genuinas. Marcos se sintió extrañamente como en casa. La vio antes de que ella lo notara. Elena Blanco estaba sentada en una mesita del rincón, con el cabello castaño claro recogido en una coleta sencilla y una sonrisa que iluminaba todo el local. Llevaba un jersey color crema y vaqueros, sin maquillaje llamativo, pero tenía una belleza natural que lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Lo que ocurrió después fue el momento que cambió la vida de Marcos para siempre. En lugar de mirar a las niñas como un obstáculo, Elena se agachó a su altura y sacó de su bolso dos pequeños muñecos hechos a mano, un unicornio y un dragón, ofreciéndoselos a las gemelas. Los había hecho esa semana pensando en ellas, explicó con genuina dulzura. Emma y Sofía tomaron los muñecos con ojos llenos de asombro, y en ese momento Marcos comprendió que estaba ante algo completamente diferente a todo lo que había conocido antes. Durante el almuerzo, bocadillos sencillos y zumos de fruta, nada lujoso, Marcos observó a Elena interactuar con sus hijas. No fingía interés, no trataba de conquistarlo a través de ellas, simplemente las amaba, de forma natural, como si las conociera de siempre. Cuando Emma le preguntó si le gustaba ser maestra, Elena respondió que cada día aprendía algo nuevo de los niños, que eran los mejores maestros del mundo. La pregunta más conmovedora llegó de Sofía, que con la espontaneidad típica de los 5 años, preguntó a Elena por qué no tenía hijos propios. Elena sonrió con un toque de melancolía, explicando que aún no había encontrado el papá adecuado para ellos, pero que cuando lo encontrara, esperaba que fuera tan bueno como el suyo. Marcos sintió que el corazón se le paraba. Esa mujer hablaba de sus hijas como si fueran tesoros, no obstáculos, y lo miraba como si fuera un héroe, no un cajero automático. Cuando Elena preguntó a qué se dedicaba, Marcos respiró hondo y mintió, diciéndole que era un simple empleado de una empresa tecnológica. Nada especial, añadió, pero le permitía ocuparse de sus niñas. Elena sonrió y respondió que ser un buen papá valía más que cualquier carrera. En ese momento Marcos Santana, el hombre que lo tenía todo, comprendió que finalmente había encontrado a alguien que podía darle lo que nunca había tenido: amor verdadero. En las semanas siguientes, Marcos se encontró viviendo una doble vida cada vez más compleja, pero increíblemente satisfactoria. Durante el día, era el CEO despiadado que dirigía reuniones millonarias y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados. Por las tardes y los fines de semana, se convertía en Marcos el empleado, el hombre sencillo del que Elena se estaba enamorando. Sus citas eran lo opuesto a todo lo que había conocido antes. Paseos por el Retiro con Emma y Sofía, corriendo delante de ellos, pizza para llevar comida en las escalinatas de las Cibeles mientras observaban a los turistas, cines de barrio con películas de animación que hacían reír a las niñas y emocionar a Elena. Una noche, mientras paseaban por Gran Vía con las niñas dormidas en el cochecito doble que había comprado específicamente para mantener la actuación de sencillez, Elena comentó que nunca había visto un papá tan atento. Marcos respondió que sus niñas eran todo para él, y que después del divorcio había aprendido lo que realmente importaba. Cuando Elena preguntó por su ex esposa, Marcos explicó con una versión simplificada de la verdad. Su mujer no había estado preparada para la familia, quería otras cosas,
cosas más glamurosas que pañales y noches sin dormir. Elena expresó pena, pero añadió que la pérdida de esa mujer había sido ganancia para las niñas y para ella. El corazón de Marcos dio un vuelco cuando Elena, sonrojándose, confesó que nunca había conocido a un hombre que la hiciera sentir así. Marcos no trataba de impresionarla con cosas caras o promesas imposibles, sino que le mostraba quién era realmente, y esa persona era maravillosa. Marcos sintió una punzada de culpabilidad, pero cuando Elena se inclinó hacia el cochecito para arreglar las mantas de las niñas, con una ternura que nunca había visto en ninguna otra mujer, todas sus dudas se desvanecieron. Después de acompañar a Elena a su pequeño apartamento en Lavapiés, decorado con gusto pero sin lujos, Marcos se enfrentó al dilema más grande de su vida. Se estaba enamorando de Elena y comprendía que ella también se estaba enamorando del empleado Marcos. Sus niñas adoraban a esa mujer que las trataba como princesas sin saber que realmente lo eran. Una noche, mientras acostaba a Emma, la niña preguntó si Elena podía convertirse en su mamá. Cuando Marcos preguntó si le gustaría, Emma respondió con entusiasmo que sí, porque Elena las quería de verdad y siempre hacía sonreír a papá. Sofía asintió desde su cama, añadiendo que Elena también hacía unicornios de tela. Esa noche, en su estudio, Marcos llamó a Clara para desahogarse. Elena era perfecta, demasiado perfecta, pero estaba enamorada de un hombre que no existía. El empleado Marcos que luchaba para llegar a fin de mes, pero era un papá maravilloso. ¿Qué pasaría cuando descubriera la verdad? Clara sugirió que quizás había llegado el momento de confiar. Si Elena lo amaba realmente, la riqueza no cambiaría nada. Pero Marcos temía lo contrario, que lo cambiara todo. En su corazón, sin embargo, ya sabía la respuesta. Había encontrado el amor de su vida. Ahora solo tenía que decidir si tenía el valor de revelárselo. Habían pasado 8 semanas desde la primera cita, cuando todo comenzó a complicarse. Marcos había desarrollado una rutina perfecta para mantener su doble identidad. Coches económicos aparcados lejos de casa, ropa normal guardada en una taquilla secreta del garaje, y excusas siempre listas para explicar por qué nunca podía invitar a Elena a su casa. Había mentido diciendo que el propietario estaba haciendo obras de reforma y todo estaba patas arriba. Elena había aceptado sin sospechas, como aceptaba todo lo relacionado con Marcos, con una confianza que le hacía sentir cada vez más culpable. Pero los niños son impredecibles. Durante un paseo dominical por el centro, Sofía vio un Lamborghini aparcado en la Gran Vía y exclamó emocionada que era igual al coche rojo de papá. Marcos sintió que la sangre se le helaba, mientras Elena se giraba hacia él con expresión confusa, preguntando si él también tenía un Lamborghini. Emma, más rápida en entender la situación, salvó el momento diciendo que papá tenía un coche rojo en el videojuego, y Sofía había confundido la realidad con el juego. Elena se rió, pero Marcos notó que algo había cambiado en sus ojos, una pequeña duda, una pregunta no formulada. La situación empeoró la semana siguiente, cuando Elena propuso acompañar a Emma y Sofía al colegio para conocer a sus maestras. Marcos balbuceó que era un colegio muy exclusivo, para luego darse cuenta de que había dicho lo incorrecto. El colegio que frecuentaban las niñas era el más prestigioso de Madrid, donde iban los hijos de CEOs y celebridades, con una mensualidad que costaba más que el sueldo de un empleado normal. Trató de corregir diciendo que tenía un método particular y no permitía visitas externas, pero Elena lo miró con esa expresión de confusión que había aprendido a temer. Le preguntó si todo estaba bien, porque últimamente lo encontraba extraño. Había llegado el momento. No podía seguir mintiéndole a la mujer que amaba. En el parque, mientras Emma y Sofía jugaban lo suficientemente lejos como para no oír, Marcos se armó de valor. Le dijo a Elena que tenía que contarle algo importante, y cuando ella, asustada, preguntó si la estaba dejando, él la tranquilizó explicando que era lo contrario. Respirando profundo, Marcos confesó que no era lo que ella pensaba. No era un empleado, sino el CEO de Santana Tech. Elena lo miró en silencio. Luego estalló en risa, diciendo que Santana Tech era una de las empresas más grandes de España y que el CEO era multimillonario, mientras ellos habían comido bocadillos de 3 euros la semana pasada.
Cuando Marcos insistió en que todo era cierto, la sonrisa se desvaneció del rostro de Elena. La confusión se transformó en shock cuando él explicó que le había mentido desde el primer día, fingiendo ser pobre para ver si alguien podía amarlo por lo que era, no por lo que tenía. Elena se levantó bruscamente, incrédula. Marcos intentó explicar que no había mentido sobre sus sentimientos o el amor por las niñas, pero Elena comenzó a caminar de un lado a otro, dándose cuenta de que la casa en Reformas, el coche modesto, la ropa sencilla, eran parte de una ficción elaborada. Cuando Elena preguntó cómo podía creerle ahora, cómo podía saber qué era verdadero y qué ficción, Marcos se acercó, pero ella dio un paso atrás. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, que todo aquello era demasiado. Mientras la veía alejarse con Emma y Sofía corriendo confusas hacia papá, Marcos comprendió que había cometido el error más grande de su vida. Había encontrado el amor verdadero y lo había destruido con sus mentiras. 3 días pasaron sin que Elena respondiera a los mensajes o llamadas de Marcos. 3 días que parecieron 3 años, durante los cuales no conseguía concentrarse en el trabajo y había perdido el apetito. Emma y Sofía seguían preguntando por Elena, y él ya no sabía qué responder. La noche del tercer día, durante una cena silenciosa en su mansión de La Moraleja, Emma preguntó si Elena estaba enfadada con ellas. Marcos las tranquilizó diciendo que Elena nunca se enfadaba con ellas, sino con él. Cuando Sofía preguntó por qué, ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Marcos tuvo que encontrar palabras sencillas para explicar que papá había cometido un error y ahora tenía que encontrar la manera de arreglarlo. El cuarto día, llegó una llamada que conmocionó a Marcos. El director del colegio de Emma y Sofía le informó que una mujer se había presentado diciendo ser la novia del padre de las niñas, pidiendo recogerlas. Al no haberla visto nunca, habían rechazado, pero ella insistía. Se llamaba Elena Blanco. Marcos abandonó inmediatamente la reunión y corrió al colegio, conduciendo el Lamborghini sin preocuparse ya de ocultar nada. En el aparcamiento encontró a Elena sentada en su pequeño Fiat, con la cabeza entre las manos. Cuando se acercó, Elena levantó la mirada. Había llorado, pero sus ojos estaban decididos. Le dijo que había descubierto todo. El colegio costaba tanto como su sueldo de 3 meses. Las maestras sabían que era el CEO de Santana Tech. Las niñas les habían contado sobre la mansión, las vacaciones exóticas, la niñera que hablaba 3 idiomas. Elena reveló que también había ido a su empresa, donde había visto su foto gigante en el vestíbulo con la inscripción Marcos Santana, fundador y CEO, 35 años, patrimonio estimado en 800 millones de euros. Pero lo que no entendía era el por qué. ¿Por qué mentir cuando podría haber tenido a cualquier mujer con solo chasquear los dedos? Marcos se sentó junto a ella y le explicó que todas las mujeres que había conocido en los últimos 3 años solo lo querían por el dinero. Valentina se había casado con él por el estatus social, y después del divorcio cada cita se convertía en una audición para convertirse en la próxima esposa rica. Ninguna miraba realmente a él o a sus niñas. Cuando Clara le había hablado de Elena, había visto una posibilidad: conocer a alguien que no supiera quién era, que lo juzgara como hombre y padre, no por su cuenta bancaria. Había decidido protegerse y proteger a Emma y Sofía de otra mujer que las viera solo como obstáculos. Elena se levantó y caminó explicando lo que le había hecho. Se había enamorado del empleado que luchaba por criar a las niñas, que hacía sacrificios por ellas, que la llevaba a comer pizza en las escalinatas de Cibeles porque no podía permitirse restaurantes caros. Se había enamorado de su humildad y sencillez. Cuando Marcos objetó que seguía siendo el mismo hombre, que la riqueza no cambiaba quién era como padre, Elena se detuvo y lo miró directamente a los ojos. La riqueza quizás no cambiaba quién era como padre, pero sí cambiaba quién era como hombre. El hombre del que se había enamorado nunca le habría mentido. Con esas palabras, Elena subió a su coche y se marchó, dejando a Marcos solo en el aparcamiento del colegio más caro de Madrid, rodeado de Porsches y Ferraris, pero sintiéndose más pobre de lo que se había sentido jamás en su vida. Una semana pasó en el silencio más absoluto. Elena no respondía a los mensajes,
Evitaba los lugares donde sabía que podría encontrar a Marcos. Parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Marcos había incluso contratado a un investigador privado solo para asegurarse de que estuviera bien, pero con instrucciones de no molestarla. Emma y Sofía comenzaron a hacer preguntas cada vez más insistentes. Cuando Sofía, la más pequeña pero a menudo la más sabia, preguntó si cuando había conocido a la mamá de antes, le había dicho enseguida que era rico, Marcos se detuvo a reflexionar. Confirmó que la había conocido en una fiesta elegante, donde ella sabía todo sobre él desde el primer momento. La niña continuó con su lógica implacable. Se habían amado por un tiempo, pero luego había terminado mal. En cambio, Elena no sabía que fuera rico y lo amaba igual. Emma intervino con una conclusión devastadora. Tal vez el problema no era el dinero, sino el hecho de que hubiera mentido. Marcos miró a sus niñas y comprendió que 2 niñas de 5 años acababan de resolver el dilema que lo atormentaba desde semanas. No era la riqueza el problema, era la falta de confianza. La noche siguiente, mientras acostaba a las niñas, Emma hizo una propuesta que le cambió la perspectiva. Preguntó si podían ir a hablar con Elena. Cuando Marcos objetó que quizás Elena no quería verlos, Emma explicó que ellas no habían hecho nada malo, y que Elena las quería. Lo sabía. Sofía añadió con sabiduría que Elena siempre los miraba con ojos felices, como cuando la abuela miraba a papá de pequeño en las fotos que conservaban. El sábado por la mañana, Marcos tomó una decisión. Se vistió a sí mismo y a las niñas con la misma ropa sencilla de la primera cita, tomó el viejo Seat León y se dirigió al apartamento de Elena. Cuando tocó el portero automático, Elena respondió con voz quebrada que no era buena idea. Pero Emma y Sofía gritaron al interfono que la echaban de menos, que papá estaba triste y que habían hecho un dibujo para ella. Después de una eternidad, la puerta del edificio se abrió. Elena apareció con ojos enrojecidos pero siempre hermosa, y Emma y Sofía corrieron hacia ella abrazándola. Elena no pudo contenerse y las estrechó fuerte, confesando que las había echado muchísimo de menos. Emma comentó que ellas también la habían echado de menos, que papá ya no se reía y cocinaba fatal. Elena sonrió entre lágrimas. Luego miró a Marcos, que había permanecido a distancia. Marcos se acercó lentamente y le dijo que tenía razón en todo. Había mentido, se había equivocado y había faltado al respeto a lo que habían construido juntos. Pero había una cosa verdadera en toda esa historia: la manera en que la miraba cuando sonreía a las niñas. Cómo le latía el corazón cuando ella decía su nombre. Cómo, por primera vez en su vida, había imaginado un futuro en el que no estaba solo. Añadió que había comprendido, gracias a Emma y Sofía, que no tenía miedo de que lo amara por el dinero, sino de que cuando descubriera todos sus defectos e imperfecciones como hombre y padre, se marcharía como había hecho Valentina. Elena se secó los ojos y por primera vez en 2 semanas le sonrió. Elena dijo que quería ver cómo era su vida real, no la que había fingido para ella, no la que imaginaba por los periódicos, sino su vida real con Emma y Sofía. El viaje hacia la mansión de La Moraleja transcurrió en silencio. Emma y Sofía se sentaron a los lados de Elena en el asiento trasero del Lamborghini. Marcos había decidido que ya bastaba de fingimientos, contándole todo lo que se había perdido durante esas 2 semanas de ausencia. Cuando llegaron frente a la mansión, 3 plantas de elegancia discreta en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, Elena contempló el edificio, luego a Marcos, luego a las niñas. Emma comentó simplemente que era grande, pero que era más bonita cuando ella también estaba. En el interior, Marcos mostró a Elena la vida real de su familia. No la versión lujosa que muchos imaginaban, sino la auténtica. La cocina donde preparaba el desayuno a las niñas cada mañana, el salón donde jugaban y veían dibujos animados, el cuarto de las niñas lleno de juguetes, pero también de dibujos hechos por ellas, y fotos de momentos sencillos. Sofía arrastró a Elena hacia la mesa de la cocina, explicando que allí hacían los deberes, y que papá era bueno con los números, pero con el español necesitaba ayuda. Elena sonrió, confesando que a ella también le hacía falta ayuda con el español cuando tenía su edad, y cuando Emma preguntó quién la ayudaba, Elena respondió que había sido su maestra, muy paciente. Marcos observaba a Elena integrarse naturalmente en la rutina de sus niñas y comprendió que nunca había deseado nada más en su vida.
Esa noche, después de acostar a Emma y Sofía, que habían insistido en que Elena les contara un cuento, él y Elena se sentaron en el jardín de la mansión. Elena comentó que era muy diferente de lo que imaginaba. No era ostentoso ni frío, sino una casa donde se vivía de verdad. Marcos explicó que después del divorcio lo había reformado todo, queriendo que Emma y Sofía tuvieran una casa, no un museo. Elena entonces le hizo una pregunta directa. Si ella hubiera estado atraída por su dinero, si le hubiera dicho que le gustaba más sabiendo que era rico, ¿qué habría hecho? Marcos no dudó. La habría despedido y no la habría buscado más. Incluso si hubiera sido perfecta en todo lo demás. Es más, especialmente en ese caso, porque habría sabido que todo era fingido. Elena asintió lentamente, entendiendo que él había mentido no por maldad, sino por miedo. Marcos confirmó que el miedo no justificaba lo que había hecho, pero Elena dijo que al menos lo explicaba. Luego Elena planteó la cuestión práctica. Ella era una maestra de infantil con un sueldo de 1.200 euros al mes. Vivía en un estudio. Su coche tenía 15 años. Y no sabía nada de cenas elegantes, vacaciones exóticas o ropa de marca. ¿Cómo podía funcionar una relación entre ellos? Marcos tomó sus manos y le explicó que desde que la conocía ya no iba a cenas elegantes ni se marchaba de fin de semana costosos. Las cosas más hermosas que había hecho en los últimos 2 meses habían sido comer pizza en las escalinatas de Cibeles con ella y las niñas, y ver a Emma y Sofía jugar en el parque mientras hablaban. Cuando Elena objetó que él estaba acostumbrado a otra cosa, Marcos respondió que estaba acostumbrado a sentirse solo, mientras que ahora estaba acostumbrado a sonreír. Elena sonrió y reveló que las niñas le habían dicho que él quería casarse con ella. Cuando Marcos, avergonzado, confesó que Emma y Sofía no sabían guardar secretos y preguntó si era cierto que quería casarse con él, se arrodilló ante ella allí mismo, en el jardín de su casa, bajo las estrellas de Madrid. Le dijo que no sabía qué pasaría al día siguiente, si ella conseguiría acostumbrarse a su vida o si él lograría ser el hombre que se merecía. Pero sabía que sin ella, él y las niñas estaban incompletos, y que si ella quería intentarlo, harían cualquier cosa para hacerla feliz. Elena, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a él sobre la hierba y le dijo que no necesitaba que fuera normal, sino que fuera honesto. No necesitaba ropa cara o vacaciones lujosas, sino lo que ya le había dado, su tiempo, su atención y el amor de sus niñas. Cuando Elena aceptó casarse con él y convertirse en la mamá de sus maravillosas niñas, desde el piso superior llegaron gritos de alegría. Emma y Sofía habían estado espiando desde la ventana y lo habían oído todo, preguntando si podían bajar a abrazar a mamá. Marcos y Elena estallaron en risas, y por primera vez en su vida, Marcos se sintió realmente rico. Un año después, la mansión de La Moraleja se había vuelto irreconocible, no por cambios en la decoración, sino porque estaba llena de la alegría de una familia completa. Elena había mantenido su trabajo de maestra de infantil, a pesar de que Marcos le había ofrecido 1000 veces dejarlo. Siempre sostenía que los niños la necesitaban y ella a ellos. Sin embargo, había aceptado mudarse a la mansión y convertirse oficialmente en la madre adoptiva de Emma y Sofía. El día de su boda, una ceremonia sencilla pero elegante en el jardín de casa, las niñas habían sido las damas de honor más orgullosas de Madrid. Durante su pequeño discurso en la ceremonia, Emma había declarado que ahora tenían una mamá que sabía hacer unicornios de tela, mientras Sofía había añadido que no se marchaba cuando papá estaba nervioso por el trabajo, arrancando risas a los invitados. El verdadero cambio había ocurrido en el propio Marcos. Por primera vez en años, había aprendido a separar realmente el trabajo de la familia. Las reuniones nocturnas habían sido prohibidas. Los fines de semana eran sagrados, y cada decisión importante se tomaba pensando primero en qué era mejor para Elena, Emma y Sofía. Como le confió a Clara durante uno de sus paseos matutinos, antes trabajaba para tener éxito, ahora trabajaba para tener tiempo. La noche de su primera fiesta de cumpleaños como familia unida, Emma y Sofía habían cumplido 6 años. Mientras recogían después de que las niñas se hubieran ido a la cama, Elena hizo un anuncio que dejó a Marcos sin palabras. Con esa expresión misteriosa que Marcos había aprendido a reconocer,
Elena le preguntó qué pensaría si Emma y Sofía tuvieran un hermanito o hermanita, revelando que dentro de 7 meses su familia crecería. Marcos dejó caer el plato que estaba lavando y la levantó en brazos haciéndola girar, exactamente como había hecho la noche en que ella había aceptado casarse con él. Cuando preguntó si las niñas lo sabían, Elena se rió explicando que habían sido ellas quienes se lo habían dicho. El día anterior, Emma había comentado que tenía la barriga que crecía como la de la señora de los cuentos, y Sofía había añadido que parecía embarazada. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde su jardín, se había convertido en su tradición nocturna. Elena hizo una reflexión que tocó el corazón de Marcos. Le dijo que en ese año había comprendido que él no le había mentido sobre lo más importante. Le había dicho que era un papá que haría cualquier cosa por sus niñas, y esa era la única verdad que realmente importaba. Marcos miró a esa mujer extraordinaria que había transformado su vida en algo hermoso más allá de toda imaginación y le confesó un secreto. El día de su primera cita, cuando la había visto jugar con Emma y Sofía como si fueran las niñas más preciosas del mundo, había comprendido que podría haberle dado todo su dinero sin conseguir jamás comprar lo que ella le estaba dando gratis: una familia. Elena se acurrucó contra él contemplando las luces de Madrid que brillaban como estrellas. Desde el piso superior llegó la voz de Emma que los llamaba porque no conseguían dormir, demasiado emocionadas por el futuro hermanito. Mientras Emma y Sofía bajaban corriendo en pijama para unirse a ellos en el jardín, Marcos pensó que la verdadera riqueza nunca habían sido sus millones, sino esa escena. Una esposa que lo amaba por lo que era, 2 niñas que lo veían como un héroe, y un futuro lleno de risas, abrazos y pequeños milagros cotidianos. A veces, para encontrar el tesoro más precioso, hay que fingir ser pobre, pero cuando lo encuentras descubres que eres el hombre más rico del mundo. Si la historia de Marcos y Elena os ha emocionado y os ha hecho creer de nuevo en el amor verdadero que supera cualquier diferencia, dadle a ese like con todo el corazón. Compartid esta historia para demostrar que el amor auténtico no tiene precio. Contadnos en los comentarios, ¿qué habríais hecho en el lugar de Marcos? ¿Habríais mentido para proteger vuestro corazón? ¿Y en el lugar de Elena, habríais perdonado? La historia nos enseña que a veces debemos arriesgarlo todo para encontrar lo que realmente importa. Suscribíos ahora mismo y activad todas las notificaciones para no perderos otras historias increíbles de amor que triunfa sobre todo, de familias que se reencuentran y de segundas oportunidades que cambian la vida. ¿Listos para otra historia que os calentará el corazón? Haced clic en cualquier vídeo de la pantalla ahora y descended otros relatos extraordinarios de amor, familia y finales felices inesperados.